Es jueves 25 de junio de 2026 y hay muchas noticias por revisar. Sean todos bienvenidos. Somos la emisión en directo de Noticiero Guatevisión y también estamos en Prensa Libre Radio. Aquí los temas del día. Hoy es el día en el que se conmemora la gran labor educativa que realizan los maestros por nuestros hijos, nuestros niños y adolescentes en Guatemala. Les mostraremos cómo los estudiantes reconocen el esfuerzo de sus mentores. Tenemos reporte especial y el camino hacia las elecciones generales de 2027 en Guatemala comienza a tomar forma. El Tribunal Supremo Electoral ha presentado a los partidos políticos el calendario que marcará cada una de las etapas de los próximos comicios que definirán el rumbo de nuestro país. Les tenemos más información y Venezuela enfrenta horas de luto y de dolor tras los devastadores terremotos que dejaron varias personas fallecidas, heridas y también edificios derrumbados, además una gran cantidad de desaparecidos. Los rescates continúan, las labores entre los escombros son las que mantienen a las autoridades en alerta. La comunidad internacional reacciona enviando ayuda. Les contaremos mucho más. Y también vamos a hablar un poco acerca de la fiebre del Mundial que no solo se vive en las canchas, también se escucha a todo volumen con Wonderwall, el icónico éxito de Oasis que ha resurgido con mucha fuerza en el Reino Unido luego de que los aficionados ingleses lo convirtieran en la canción de una banda sonora de su selección. Les contaremos de estos y otros temas a partir de este instante. Estamos en vivo en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión, periodistas y producción listos para servirles en los próximos 60 minutos. Soy Elsa Mariana García. Bienvenidos. Recuerden que también estamos en vivo en guatevisión.com y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como en directo Noticiero Guatevisión 13 horas. Les esperamos allí en donde leemos sus comentarios. Y como siempre empezamos con algunas alertas en calles y carreteras. Una persona resultó herida en un accidente automovilístico en la zona 19 de la ciudad de Guatemala. Los servicios de emergencia llegaron hasta la 13 calle en donde un auto activó las alarmas al estrellarse en contra de una pared. Los ocupantes del vehículo involucrados fueron asistidos por los bomberos municipales, quienes les dieron primeros auxilios en el lugar y trataron las heridas leves que al menos uno de ellos habría sufrido. La policía llegó a la escena para determinar si el piloto conducía bajo efectos de licor o algún estupefaciente, extremo que no ha sido confirmado. Y un auto con un bebé a bordo cayó al menos 200 metros y quedó en el fondo de un barranco en una emergencia que estuvo a punto de terminar en una tragedia en la aldea San Rafael Las Tablas en Sanarate El Progreso. La tragedia ocurrió, pero no de la magnitud que pudo ser. El impacto sí cobró la vida de uno de los pasajeros, un anciano. Mientras tanto, los bomberos voluntarios de las compañías 44 y 70 descendieron hasta aquel lugar en donde había quedado el vehículo y allí comenzaron las complejas labores de rescate para sacar a los ocupantes del auto. 5 personas, entre ellas este pequeñito de apenas 1 año con 6 meses, fueron extraídos. José Arana, de 58 años, Maritza Cortés, de 22, Dora Esmeralda López Elías, de 20, Iris Janet Cortés López, de 25, y el pequeño bebé recibieron ayuda de los paramédicos en el lugar y poco después fueron llevados a un hospital en donde quedaron bajo cuidado especializado de los médicos. Pese a que todos ellos sobrevivieron a la caída, el accidente sí cobró la vida de Freddy Abigail Montenegro, un hombre de 65 años, quien falleció en la escena. Las autoridades iniciaron una investigación para entender qué provocó que el auto saliera volando por los aires. Y momentos de tensión se vivieron en la zona 3 de la capital guatemalteca, en donde un camión prendió en llamas. Los primeros reportes revelan que el transporte estuvo a punto de ser consumido por el fuego cuando inició el incendio en el motor. Los bomberos voluntarios llegaron a tiempo para apagar el incendio que amenazaba con arrasar el resto del pesado vehículo. Durante la emergencia, uno de los tripulantes sufrió quemaduras de 3er grado en las manos y brazos, justo cuando intentaba por su propia cuenta controlar la situación. Sin embargo, el herido finalmente decidió no ser llevado a un hospital.
Y un tiroteo le arrebató la vida a un hombre esta madrugada en un lugar llamado La Pedrera, en Lo de Carranza, zona 6 de San Juan, Zacatepeques. Por ahora no queda claro cómo ocurrieron los hechos que hirieron mortalmente a la víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida. Las autoridades ya procesan la escena en busca de pistas para dar con el asesino. Y una mujer también perdió la vida a causa de las balas disparadas por un atacante que huyó sin dejar rastro. La víctima, de 33 años, fue asesinada dentro de un local comercial en la colonia Los Prados de La Lagunilla, esto en San Pedro Ayampuc. A la llegada de los equipos de emergencia, la mujer ya no respiraba y fue declarada muerta en la escena. Poco después fue posible identificarla. Era Rosa Fabiola Rodríguez. El crimen de este móvil está siendo investigado. Y un motorista fue a chocar en la parte trasera de un transporte que estaba estacionado en la carretera y falleció al instante. La tragedia ocurrió en el kilómetro 81 de la Ruta Nacional 14, donde, hasta donde se sabe, el piloto de la motocicleta viajaba a una velocidad considerable, lo que le impidió esquivar a tiempo el camión que estaba detenido a un costado de la ruta. Los bomberos municipales departamentales intentaron salvar la vida del conductor, pero ya era demasiado tarde. Aún no queda clara la responsabilidad del conductor del transporte de mercadería. Y una alerta fue lanzada por las autoridades de turismo de Guatemala. Mucha atención, está circulando una promoción de tours o de viajes, pero que son ilegales hacia los volcanes de Fuego y Santiaguito. Tanto el CONAP, la CONRED y el INGUAT sostienen que estos ascensos a los colosos están prohibidos debido a la constante actividad volcánica en la zona. En los últimos días, las autoridades han detectado publicidad y ofertas en las redes sociales que invitan a las personas a hacer recorridos en estas zonas a pesar de las restricciones vigentes. Las fuentes apuntan que estas actividades están restringidas puesto que exponen a los visitantes a situaciones innecesarias de alto riesgo por la actividad volcánica que se mantiene activa y que se reactiva repentinamente, es decir, sin previo aviso. Además, hicieron un llamado a la población a denunciar. Y es que si conocen a alguien o a una empresa que está promoviendo estas visitas altamente peligrosas, deben dar aviso de inmediato a las autoridades. Y vamos con esta noticia que está en desarrollo. Es Venezuela, que ha decretado un estado de emergencia tras los dos fuertes terremotos que sacudieron al país la tarde del miércoles y que ha dejado más de un centenar de personas fallecidas, cientos de heridos y muchos desaparecidos, además de los daños de gran magnitud en distintas regiones del país. El primer sismo, escuchen esto, fue de una magnitud 7,2 grados y se registró pasadas las 6 de la tarde, hora local. El epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón. Apenas un minuto después, algunos medios calculan que son 39 segundos, vino el siguiente movimiento telúrico y este fue más pesado aún, una magnitud de 7,5 grados y esto golpeó la misma zona. Ambos ocurrieron a muy poca profundidad, lo que incrementó su impacto y permitió que fueran percibidos incluso hasta en Colombia. Venezuela es un país importante en la actividad sísmica y ha registrado terremotos destructivos en su historia, como los ocurridos en Caracas en 1967 y en Cariaco, esto en 1997. Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, la comunidad internacional ya ha comenzado a movilizar ayuda humanitaria para apoyar a los miles de afectados en esta tragedia. Hoy mismo, más adelante, ampliaremos la información y los datos de fuentes oficiales. Nuestra solidaridad a nuestros hermanos venezolanos aquí en nuestro territorio. Mientras tanto, hablemos ahora de esto. La caída de árboles y las inundaciones continúan siendo los incidentes más frecuentes durante la temporada de lluvias en Guatemala, con 141 y 133 emergencias registradas respectivamente, según el más reciente informe de la CONRED. Alta Verapaz, atención, es el departamento hasta ahora más afectado de todo el país. Ha reportado 107 emergencias acumuladas, seguido por
por el departamento de Guatemala con 86 y Quiché con 42 incidentes, pero en las últimas horas se reportan 6 nuevas emergencias, 3 en Santa Rosa, una en cada uno de los departamentos de Guatemala, Totonicapán y Alta Verapaz. A la fecha, la temporada de lluvias ha dejado 603 emergencias atendidas, más de 9.600 personas afectadas y 9 personas fallecidas al momento. Y a propósito, vamos a detallar qué ha pasado, cómo estas 9 personas perdieron la vida en distintos incidentes asociados con las lluvias en Guatemala. Vamos a hacer este balance que viene de la CONRED en el registro oficial publicado más recientemente. Todo con un reporte del 2 de junio en donde se hablaba de la muerte de algunas personas en Momostenango, Totonicapán, debido a una tormenta eléctrica. Una persona más en Senaú, Alta Verapaz, perdió la vida, fue arrastrada por un río cuando intentaba cruzarlo. El 6 de junio, 2 personas más murieron en Casillas, Santa Rosa, también tras ser arrastradas por una crecida de un río. El 10 de junio pasado se registró el fallecimiento de una persona más en Nahualá, Sololá, a causa de un deslizamiento de tierra. El 12 de junio, una caída de un árbol provocó que una víctima en Morales y Zabal también fuese reportada. El 22 de junio se reportaron 2 personas muertas más, una en la zona 18 de la capital del país, arrastrada por una corriente, y otra en Santa Lucía, Utatlán, Sololá, por un río. En total, 9 personas han perdido la vida durante esta temporada de lluvias, pero lo más importante es que muchas murieron cuando trataban de atravesar un río crecido. Actualicemos lo que está pasando en Venezuela. Decenas de países, entre ellos Estados Unidos y varias naciones de América Latina, han ofrecido apoyo humanitario y asistencia en esta emergencia luego de los 2 fuertes terremotos que ocurrieron en Venezuela. Vamos por el recuento de la información. Numerosos países ofrecieron su ayuda a Venezuela luego de los 2 potentes terremotos que sacudieron al país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en su plataforma Truth Social que su país está preparado, dispuesto y capacitado para asistir a quienes llamó sus nuevos y grandes amigos, y ordenó a las agencias del gobierno que se preparen para actuar rápidamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció posteriormente una ayuda a gran escala, rápida y eficaz. El Departamento de Guerra va a tener que desempeñar un papel logístico muy importante en este caso, porque en estos momentos tiene la capacidad de aterrizar en lugares difíciles. El aeropuerto de Caracas está dañado, pero el Departamento de Guerra tiene la capacidad de aterrizar en situaciones como esa. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le pidió a través de una carta a la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, que transmita sus sinceras palabras de solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas. China también anunció estar lista para enviar toda la ayuda posible a Venezuela. China está siguiendo de cerca la evolución de la situación tras el terremoto en Venezuela y mantiene un estrecho contacto con la embajada china en Venezuela. Por el momento no se han recibido informes de ciudadanos chinos heridos o fallecidos. China quiere ofrecer toda la ayuda posible de manera apropiada, de acuerdo con lo que necesite Venezuela. La comisaria de gestión de crisis de la Unión Europea anunció que el bloque está dispuesto a prestar su ayuda e indicó que el sistema Copérnicus de detección por satélite fue activado para apoyar las operaciones de rescate en Venezuela. Varios países europeos ofrecieron el envío de equipos especializados y aviones militares al terreno. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escribió en X que ha instruido la preparación de la ayuda necesaria y agregó que Caracas solicitó apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. El mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva también mostró su gran preocupación y consternación por los impactos causados por los sismos. El canciller cubano Bruno Rodríguez expresó sus profundas condolencias y solidaridad al gobierno y al pueblo hermano de Venezuela. Otros países latinoamericanos que se manifestaron al respecto fueron los de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Uruguay, entre otros.
Y complementando esta información, esta mañana Delcy Rodríguez habló de 194 personas fallecidas y también el reporte de 900 heridas, pero hay 10.000 personas desaparecidas al momento, según fuentes oficiales. Y ahora hablemos del gobierno de Guatemala, que ya ha expresado su solidaridad con el pueblo de Venezuela tras este terremoto de 7.1 que sacudió ese país y que generó preocupación en varias regiones, y la réplica de 7.5 pocos segundos después. Por medio de sus redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que hasta el momento no existe reporte de guatemaltecos afectados por este movimiento telúrico. Menos de 30 personas residen de forma oficial allá en Venezuela, pero la Cancillería ha explicado que mantiene un monitoreo permanente de la situación y el récord de los connacionales en Venezuela y que pueden solicitar asistencia a través del siguiente número de emergencias. Pueden usar el símbolo más 58 414 175 6027. Mientras tanto, las autoridades venezolanas continúan evaluando los daños. Y este país continúa trabajando contra reloj, y es que está buscando desesperadamente a las personas que continúan bajo los escombros de edificios y otros inmuebles tras los 2 terremotos que han sido exactamente para ellos una jornada muy extenuante desde ayer a las 6 de la tarde. A esta hora es clave el trabajo que se puede hacer en la zona. Ahí está. Hijo, papá. Hijo, qué grandeza de Dios, papá. A los 20, bebecito. Sí, aquí te ponemos afuera. Dios es grande. Joda, vamos. Ahora tú, mi amor. Dios es grande, no jodas. Sí, se pudo, mi amor. ¡Marico! ¡Mi mamá, huevón! ¡Mi mamá! ¡Marico! 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 Quedaron tapiadas. Y vamos, aquí están los compañeros, mira. Aquí acabamos de salvar un bebé. No, mentira, mira, aquí hay 3 niños. Vente, mi niño, vente para acá, ven. 3 niños. Vente para acá, papá. Otra niña más. Eso. Vente, mami, vente. ¿Cuántas hay aquí? Somos 3 ahí. Somos 3. ¿Son hermanos? ¿Ustedes? Sí, somos 3. Sal. Y no tienen piernas partidas ni nada. Ustedes están finos, gracias a Dios. ¿Tú saliste? Listo. Véngase. Falta mi hijo, este varón. ¿Tu hijo también está aquí? Ya vamos poco a poco, hijo. Todo lo que vas a sacar por la derecha, Luis. Liberen todo eso allá atrás. Lo menos lo que faltan. Vamos a una tabla rígida, Ahí está. Vamos, papá, vamos, ya te vamos a sacar. Ven, tómate un poquito. Ya, no quieres más. Aquí hay 3 vivos, aquí está una señora. ¿Se escuchan? Una muchacha. ¿Están hablando? Mano, habla para que te escuchen. ¿Cómo te llamas, hermano? Anthony. ¿El otro? Ramón. ¿Y el otro? Ari. Sí. Ari. Bueno. Y este es un trabajo que continúa en desarrollo. Mientras tanto, el Papa León XIV ha dispuesto el envío de una ayuda de emergencia a Venezuela, 100.000 euros, el equivalente a unos $114.000, para apoyar a las víctimas y también a quienes han sufrido por estos 2 fuertes terremotos que sacudieron precisamente Venezuela. Según la información que ha dado ya el Vaticano, los fondos fueron entregados a través de la Limosnería Apostólica, el organismo encargado de las obras de caridad en la Santa Sede. La institución explicó que se trata de una primera contribución destinada a respaldar las labores de asistencia y también la atención a los afectados. La ayuda llega en un momento especialmente complejo para Venezuela, que aún enfrenta los efectos por una prolongada crisis económica y social, lo que ha complicado mucho más la respuesta ante la emergencia provocada por estos 2 terremotos que los expertos han llamado como un dueto o un doblete de terremotos.
Y mientras tanto vamos a cambiar de tema y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha inaugurado este miércoles las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de ese país con un discurso marcado por mensajes políticos y también referencias a los logros que atribuye a su propia administración. Durante su intervención en el National Mall de Washington, Trump dedicó una gran parte de ese mensaje a temas de política exterior, destacando el acuerdo alcanzado con Irán y también la reapertura del estratégico estrecho de Hormuz. También hizo referencia a la captura del líder venezolano, a propósito, Nicolás Maduro. En el ámbito interno, aseguró que la economía estadounidense atraviesa un periodo de crecimiento. El discurso marcó el inicio de la gran feria estatal estadounidense por 250 años ya de la Declaración de la Independencia. La pausa y volvemos. Estudiantes de la escuela Víctor Nicolás Aguilar Vázquez reconocieron a quienes les acompañan tanto dentro como fuera de las escuelas, a sus maestros, y entre los homenajeados destacó el profesor Víctor Aguilar, quien dedicó muchos de sus 84 años a formar a varias generaciones. Ser maestro es más que una profesión, es una vocación de servicio, de amor y en muchos casos de acompañamiento, ya que hay niños que no solo aprenden a leer y a escribir, sino también necesitan un referente, alguien que esté con ellos. De vez en cuando sí es difícil hacer su trabajo y se necesita mucho esfuerzo y dedicación. Para mí es una segunda madre o padre que nos enseña todos los días y nos educa. Muchísimas gracias a los maestros por tenernos paciencia, por cuidarnos en cualquier momento y por enseñarnos muchas cosas. Me han enseñado mucho y que a ellos mucho lo quiero y también que son muy especiales para nosotros. Los estudiantes no solo se quedarán con los conocimientos que les enseñan, sino con todos los consejos y acompañamiento que brindan en el día a día. Bendecida y agradecida con Dios por la oportunidad de poder educar a nuestros niños, que son el futuro de nuestro país. El profesor Víctor Aguilar tiene 84 años de edad y 66 siendo maestro. Incluso la Escuela Oficial Rural Mixta número 829 lleva su nombre, Víctor Nicolás Aguilar Vázquez, y ha enseñado a por lo menos 6 generaciones. Pues lo más gratificante de mí para ser maestro es lograr hacer cambios en la vida de los niños a través de un buen cuerpo docente que tiene dedicación, amor y entrega hacia los niños. El profe Víctor, como cariñosamente lo conocen, señala que aunque la escuela ha avanzado, aún falta mucho por hacer y pide al Mineduc tomar en cuenta lo que es necesario. Yo me siento bastante satisfecho, pero falta mucho por hacer porque desde que vine aquí a la escuela me he dado cuenta que todos los servicios no llegan a esta comunidad a pesar de estar tan cerca de la capital. Doy un ejemplo, por ejemplo, no hay un instituto de educación básica para que continúen sus estudios los alumnos que salen de sexto grado de las diferentes escuelas de la zona 10 de Mixco. Los estudiantes de la escuela realizaron actividades para conmemorar el Día del Maestro y homenajear a quienes los forman y educan cada día. Que disfruten su día y que siempre los vamos a querer. Reportó Mabel Saucedo y Moisés Sheck. Felicidades a todos nuestros maestros. Y vamos a cambiar ahora de tema, y el riesgo del desabastecimiento de medicamentos ha vuelto a encender las alertas en el sistema de salud guatemalteco. Al menos 6 hospitales han ejecutado hasta el 90% de su presupuesto destinado justamente a la compra de medicamentos e insumos. Sin embargo, el jefe de la cartera dijo a Noticiero Guatevisión que activan todos los mecanismos disponibles para evitar una crisis. De acuerdo con datos oficiales, este año el Ministerio de Salud asignó más de 556 millones de quetzales para la compra de medicamentos y productos farmacéuticos. Esta cantidad representa el 8.2% del presupuesto hospitalario. La red pública nacional está integrada por 48 hospitales. Sin embargo, al menos 6 ya han ejecutado más del 90% del presupuesto destinado a medicinas e insumos. El Hospital General San Juan de Dios es el que presenta la situación más crítica. Mensualmente a nosotros nos reportan cuántos van en rojo, amarillo o verde.
y los que van en amarillo ya se les empieza a poner atención y es responsabilidad de cada unidad ejecutora solicitar los fondos adicionales que necesitan y levantar los eventos correspondientes cuanto antes para evitar que haya desabastecimiento. El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, reconoce que los principales obstáculos para garantizar el abastecimiento son los procesos establecidos en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Desafortunadamente, el tema de abastecimiento ha sido histórico y es complejo. Hay que entender también que abastecer un hospital no es lo mismo que abastecer otros servicios de salud, porque algunos no se puede predecir. Un camionetazo, un colectivo va a requerir mucho más insumos que cuando no hay este tipo de accidentes, ¿no? Pese a ello, asegura que ya se trabaja con licitaciones, compras directas, cotizaciones y mecanismos internacionales como la OPS y Secomisca para garantizar el suministro. Hace 2 meses convocamos a los directores y a los administradores, a los financieros de cada uno de los hospitales para darles una capacitación, para llevarlos de la mano de cómo levantar eventos y cómo hacer compras directas para evitar ese desabastecimiento. Además, se ha realizado una intervención al Hospital General San Juan de Dios. Más sin embargo, los niveles todavía están más alto de lo que estaban en otros años. Lo que se hizo con el San Juan de Dios es que enviamos un equipo a trabajar con el doctor Reyes, que es el director del hospital, y levantamos ya 200 eventos para evitar ese desabastecimiento. Reportó Andrea Domínguez y Byron Baiza. Y en otros temas, el Tribunal Supremo Electoral ha realizado la reunión mensual con representantes de los partidos políticos, pero esta vez presentó el calendario electoral que marcará todas las etapas del proceso rumbo a los comicios generales de nuestro país en 2027. Óscar Vázquez está allí y nos cuenta un poco más. Hola, Óscar, adelante. Elsa Mariana, buenas tardes, qué gusto poder saludarte a ti, a quienes nos ven a esta hora a través de Guatevisión. Contarte que magistrados del Tribunal Supremo Electoral han sostenido este día una reunión mensual con representantes de partidos políticos. El tema principal fue la calendarización para el próximo año de los comicios electorales. Han establecido preliminarmente que la convocatoria a elecciones se realizará el próximo 22 de enero. Cabe resaltar que también dentro de la reunión se presentaron diferentes proyecciones de los partidos que están en formación. Uno de ellos es Raíces, quien es el que lidera con más de 25,000 afiliados. Pero estas han sido las declaraciones de los representantes del Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, la fase de campaña electoral, para que puedan promover lógicamente las organizaciones políticas a sus candidatos en las contiendas que participan, da inicio el 29 de marzo y concluye el 25 de junio a las 12 horas, que son las 36 horas antes del día de las elecciones. Y la tercera fase, que es el de la realización de elecciones, pues esa, como ya podrán ver en el cronograma, está está planificada para el día domingo 27 de junio. Elsa Mariana, importante recapitular que la fecha para el llamado a las elecciones se realizará el próximo 22 de enero del año 2027, pero también del 23 al 30 de enero será la designación de fiscales nacionales de partidos políticos en esa misma fecha, solo que hasta el 28 de marzo será la inscripción de los candidatos que deseen participar en la contienda electoral. Del 23 de enero también al 28 de marzo será la inscripción de los comités cívicos. El 27 de marzo vencerá el plazo para integrar las juntas electorales departamentales. También cabe resaltar que el 27 de abril vencerá el plazo para integrar las juntas electorales municipales. El 12 de junio será la fecha límite para integrar las juntas receptoras de votos. El 27 de junio serán las elecciones de primera vuelta y el 22 de agosto serán las elecciones de segunda vuelta, si es que se llegara a dar el caso de que las mismas sean requeridas. Pero por supuesto, esta información usted la tendrá completa en nuestras próximas emisiones. Con imágenes de Byron Baiza, para Noticiero Guatevisión, Óscar Vázquez. Gracias, Óscar. Tenemos un año para prepararnos básicamente para ese encuentro político. Vamos a otras cosas. Los accidentes de tránsito están siendo protagonizados por muchas personas, especialmente en el transporte colectivo y los buses extraurbanos. Están dejando ahora mismo un saldo mortal en el departamento de Guatemala. Pero, ¿qué está pasando y cómo evitamos ser parte de estas estadísticas? Se lo preguntamos a nuestra reportera Andrea Domínguez. Hola, Andrea, buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos sintonizan. Como muy bien
bien lo indicas, los accidentes de tránsito protagonizados por el transporte colectivo continúan siendo evidentes en Guatemala. El último es el que se registró este fin de semana, que inclusive dejó al menos 10 personas que fueron trasladadas a centros asistenciales. Pero ¿cuáles son las estadísticas de lo que se lleva registrado este año respecto a este tipo de accidentes y sobre todo, lamentablemente, las víctimas, los usuarios de este tipo de unidades? Me acompaña Brenda Santizo, quien es portavoz de la Policía Nacional de Tránsito. Brenda, que nos pueda detallar cuáles son estas estadísticas que ustedes tienen registrados, porque podemos decir que en este momento, en comparativa, hay una disminución, pero igual preocupan las cifras. Sí, son cifras alarmantes que deberían preocuparnos a todos. Recordemos que el 90% de los hechos de tránsito se pueden prevenir. Nosotros como Departamento de Tránsito tenemos un índice de siniestralidad del 1 de enero al 30 de abril del presente año, gracias a las estadísticas de ONCET, con un reporte de 148 hechos de tránsito donde está involucrado el transporte colectivo. Aquí hay una diferencia a 2025. En 2025 se registraban 171 hechos de tránsito, entonces se puede observar una diferencia de 148. Acá vemos las cifras que esto tiene en esa diferencia. Y también podemos identificar con tema de fallecidos. En lo que va del año se han registrado 23, en relación a 2025 teníamos 78, hay otra disminución, pero hay un incremento en lesionados. Estamos hablando que del 1 de enero al 30 de abril tenemos un registro de 326 personas que han sufrido lesiones en consecuencia de hecho de tránsito en vehículo de transporte colectivo. Aquí hay un incremento, ya que en 2025, en este mismo periodo de tiempo, se registraban solo 186. En este caso, si bien vemos que existe disminución en la cantidad de accidentes, estos suelen ser frecuentes. ¿Cuáles son estas principales causas que ustedes han detectado en medio de los operativos que se realizan? Bueno, aquí el tema es muy importante, que los conductores de transporte colectivo no excedan el incremento de velocidad, ¿verdad? Que respeten las señales de tránsito, que no sobrecarguen las unidades, que revisen el estado de las mismas, que no se conduzcan con llantas lisas o con roturas. Eso es muy importante, máximo en época de lluvia, donde es difícil para maniobrar y que muchas veces el asfalto se mezcla con la lluvia y hace una capa resbaladiza que hace que las personas sean muy próximas al derrape. Es importante que verifiquen el estado de los frenos y las condiciones de este tipo de vehículos y que no se conduzcan de manera imprudente. El exceso de velocidad hace que los conductores no puedan maniobrar y se dan estas fatales estadísticas. Con esta pregunta finalizo. Multas, hablábamos de dos cosas que me llaman la atención: llantas lisas y el tema de sobrecargar las unidades. Aquí estamos hablando una sanción de 200 quetzales para las personas que tengan llantas lisas o se conduzcan con llantas lisas o con roturas, que esto hace que las posibilidades de agarre o enganche a la carretera sean mucho menores. Y también el tema de la sobrecarga, hay una sanción de 500 quetzales por los vehículos que estén sobrecargados, máxime cuando son de transporte colectivo, que tienen mucha más responsabilidad por los demás usuarios que se movilizan a través de este tipo de vehículos. Muchísimas gracias, muy amable. Esto es parte de lo que han ya dictaminado las autoridades con estas estadísticas que se llevan por parte de la Policía Nacional de Tránsito. Pero también hay que señalar que la Dirección General de Transportes del Ministerio de Comunicaciones señala que han multado al menos 506 buses del transporte colectivo por incumplir con diversos requisitos, dentro de ellos no portar licencia, no tener seguro o incluso carecer de los limitadores de velocidad. Del transporte extraurbano, en este momento se tiene conocimiento que al menos 2.151 unidades cuentan con el sistema limitador de velocidad, que es obligatorio, considerando que en el país hay más de 23.000 unidades que prestan servicio para el traslado o movilización de pasajeros. También hay que señalar que por la falta de este limitador de velocidad, de enero a junio se han impuesto al menos 113 sanciones por incumplimiento de esta obligación. 107 de estas multas han sido al transporte de personas, según lo ha indicado la DGT, y hay que señalar que la multa es de al menos 20.011 quetzales con 40 centavos, según han señalado las autoridades. Pero la recomendación que incluso continúa realizando el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil es: no exceda los límites de velocidad, ya que, como bien lo señala Brenda Santizo, el 90% de los accidentes pueden ser prevenibles.
Con imágenes de Eric Ávila, reportó Andrea Domínguez. Luego de un operativo policial en la zona 4 de Villanueva, la PNC ha reportado ya la captura de 5 presuntos integrantes, todos de la Mara Salvatrucha. Ellos estarían implicados en un ataque armado en aquel lugar. Fueron identificados ya como Edgar, de 27 años, Juan, de 21, Abel, de 37, Luis, de 21 y Francisco, también de 21 años. Los detenidos fueron precisamente ingresados a una vivienda. Allí fueron localizados. En esta se presume que era justamente su guarida. En el interior del inmueble, además, localizaron 4 pistolas, 3 cargadores y una carabina con 2 cargadores. También localizaron 3 motocicletas con reporte de robo, chalecos antibalas y también algunas insignias de la Policía Municipal de Tránsito. 2 allanamientos en la colonia Guajito, zona 21 de la capital del país, ha dejado como resultado el hallazgo de armamento, droga y también equipo táctico. Según fuentes oficiales, las autoridades han dirigido estas diligencias hasta este lugar y fueron ejecutadas por una serie de participantes de la policía. También hay otros reportes. Allí mismo, en este lugar, en el marco del operativo contra las estructuras criminales, se produjeron estas operaciones. Durante los allanamientos, localizaron 4 armas de fuego, chalecos antibalas y también distinciones que son precisamente de la aportación de droga en el lugar, actividades ilícitas y otros hechos. Las autoridades han confirmado que se tenían previstas 2 detenciones más relacionadas con el caso que estarán siendo ejecutadas en las próximas horas. Carlos David Sil, presunto líder de Los Calaveras, ha informado que su abogado ha renunciado básicamente y ahora tendrá un nuevo abogado defensor, ya que el representante del proceso, que anteriormente era Otto René Marroquín, está desistiendo de seguir representándole. Ante este cambio, la audiencia de etapa intermedia está programada para una nueva fecha. Será el 27 de julio a las 9 de la mañana. La estructura identificada como Los Calavera es señalada de ser los autores del crimen de 2 directivos de hospitales privados en la zona 10. Según las investigaciones, eran represalias porque no pagaron extorsiones. Y un allanamiento en San Agustín, Acazahuastlán, El Progreso, permitió también detener a una mujer de 35 años que estará enfrentando cargos por promoción, facilitación y favorecimiento de prostitución. En otro operativo, un hombre de 29 años fue detenido por portación ilegal de arma de fuego. Allí tenía una pistola, la cual ya fue decomisada. Según los registros oficiales, durante este año han sido capturadas 22 personas por portación ilegal de arma de fuego en El Progreso. 60 armas ya fueron incautadas. Y ante un juez de extinción de dominio, Luis Gómez, quien es señalado por el caso Transurbano, busca la devolución de las propiedades que se encuentran embargadas. Según se ha informado, los inmuebles están a nombre de una empresa de la cual Luis Gómez es representante legal. Vamos a consultar con Elmer Vargas qué ha ocurrido en la jornada de esta mañana en este caso. Adelante, Elmer. Buenas tardes, Elsa Mariana, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Tal y como lo menciona Luis Gómez, quien estuvo procesado por el caso Transurbano, ha acudido al juzgado de extinción de dominio, esto con el objetivo de que pueda devolvérsele al menos 25 bienes inmuebles, los cuales se encuentran embargados y que está aún pendiente de resolverse. De esta cuenta ha hecho la petición de la devolución de estos bienes que se encuentran en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Petén. Esto bajo el argumento en relación a que el año pasado, específicamente el 20 de junio del año 2025, el juez segundo penal Mario Hicho cerró el proceso a su favor, donde era relacionado o era sindicado por 3 delitos dentro del caso Transurbano. De esta cuenta es importante señalar que actúa, en este caso Luis Gómez actúa como representante legal de una empresa denominada Tecnología y Proyectos S.A., la cual él es representante legal de dicha entidad. Estos bienes es importante señalar que fueron embargados en el año 2016 derivado de esta investigación por supuestas anomalías dentro del proyecto denominado caso Transurbano, específicamente para la implementación de este transporte público. De acuerdo con la información o de acuerdo con la Fiscalía de Extinción de Dominio, estos bienes inmuebles se habrían obtenido de manera ilícita y que de alguna forma se busca comprobar que el dinero utilizado para poder comprar dichos bienes se adquirieron de forma ilícita. Luego de escuchar los argumentos tanto de la defensa o del abogado defensor de Luis Gómez, así también como de la Fiscalía de Extinción de Dominios, el juez
Delmar González ha programado el próximo viernes 3 de julio poder dictar la resolución correspondiente en torno a si es procedente o no la devolución de los bienes bajo los argumentos presentados por Gómez, o de esta cuenta mantiene la situación jurídica de estos bienes. Como les comento, son al menos 25 bienes los cuales se encuentran embargados y con los cuales Luis Gómez busca que les sean devueltos. Es parte de lo que ha ocurrido este día en torre de tribunales y estaremos entonces pendientes de lo que pueda resolverse en torno a este caso. Nosotros regresamos con ustedes a los estudios con imágenes de Moisés Sheck. Reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Hagamos un nuevo repaso por los sucesos y el paso vehicular entre el límite de Momostenango y San Francisco El Alto permanece cerrado este día derivado de una protesta de vecinos y las autoridades de Momostenango. La medida surge en rechazo al alto costo del pasaje del transporte público, según los manifestantes, lo que ha provocado la interrupción del tránsito en el área. De manera limitada, únicamente se permite el paso para vehículos de productos o de transporte pesado, mientras que el transporte de pasajeros continúa restringido. Y ahora verán una maniobra imprudente que estuvo a punto de terminar en una tragedia en la zona 4 de Cobán, Alta Verapaz, cuando un pick-up giró repentinamente hacia la derecha sin utilizar luces direccionales o un pidevías. En ese momento, dos hombres en motocicleta viajaban sobre el carril derecho y fueron impactados por el vehículo y salieron expulsados hasta chocar contra una pared. Una persona que se encontraba en el inmueble auxilió a los motoristas, quienes no utilizaban casco de protección pese a la fuerza del impacto. Sufrieron heridas considerables, pero no necesitaron ir a un hospital. Esto ocurrió el pasado 23 de junio. Y una mujer identificada como Teresa Carolina García Arroyo, de 23 años, fue localizada sin vida tras un ataque armado registrado en Los Amates y Zabal, cuando aparentemente viajaba en una motocicleta. Según el reporte, la víctima habría sido interceptada por atacantes y luego ellos precisamente le dispararon en plena vía pública, lo que provocó que perdiera el control y quedara a un costado de la carretera entre la vegetación. La motocicleta permaneció en el lugar mientras las autoridades llegaban a investigar el caso. Y un ciudadano hondureño fue capturado en la colonia Landívar, zona 7 de la capital. Es señalado de amenazar a los caminantes en la zona y también de hacer disparos al aire en la vía pública sin razón justificada. El detenido ya fue identificado como Renieri, de 61 años, quien fue ubicado tras una denuncia que alertó el comportamiento sospechoso de este sujeto. Al momento de la captura, las autoridades le decomisaron el revólver calibre 38 especial que no contaba en ese momento con los papeles de rigor. Desde el pasado 26 de marzo había una denuncia en su contra. Ahora el sospechoso deberá enfrentar una investigación. Y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, ha confirmado que los restos localizados envueltos en sábana el 18 de junio en el Boulevard Minerva, en la zona 11 de Misco, pertenecen a Irineo Escobar Ramírez, quien, según los comerciantes, se dedicaba a vender dulces en la zona 1 de la capital del país. Vamos con Ángel Oliva, que tiene otros detalles acerca de este hallazgo. Ángel, buenas tardes. ¿Qué más sabemos ahora de esta persona? Adelante. Hola, así es, Elsa Mariana, y es que como tú muy bien lo indicas, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, confirmó la identidad de la persona localizada sin vida y envuelta en sábanas en el bulevar principal de Colinas de Minerva de la zona 11 de Misco. Se trata de Irineo Escobar Ramírez, quien, según la información compartida por el INACIF, falleció por asfixia por estrangulamiento. Según la información a la que se tuvo acceso, Escobar Ramírez era vendedor de dulces de la zona 1 capitalina. Al conversar con comerciantes de la Plaza de la Constitución, contaron que era conocido con el alias de Negro. Durante las conversaciones con los comerciantes que no quisieron salir en cámara, estos comentaron que Escobar Ramírez creció en este sector y se dedicaba a vender todo tipo de productos, desde dulces hasta galletas y chocolates. También
contaron que él era muy tranquilo y reservado, ya que a pesar de saludarlos todos los días nunca tuvo una conversación con nadie. Comentaron que alias Negro dejó de llegar al parque 15 días antes del hecho y lo volvieron a ver en redes sociales cuando se confirmó su identidad. Comerciantes del sector dijeron desconocer si tenía familia, ya que algunas noches dormía en el Parque Central. El cuerpo de Escobar Ramírez fue localizado la semana pasada envuelto en sábanas y con señales de violencia frente a una farmacia ubicada sobre el bulevar principal de la colonia Colinas de Minerva en la zona 11 de Misco. En seguimiento al hallazgo se consultó con el Ministerio Público el avance de la investigación, pero al momento no se ha obtenido una respuesta. Cabe destacar que en el último mes se han registrado 4 casos en los que los distintos cuerpos de socorro, tras recibir la alerta de vecinos, han localizado restos humanos envueltos en sábanas, nylon, costales o dentro de toneles. También se consultó con la Policía Nacional Civil si esta persona contaba con algún antecedente. Sin embargo, hasta este momento no se ha obtenido un informe policial relacionado a si esta persona alguna vez fue procesado por las autoridades. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Ángel Oliva. Y vamos a una noticia en desarrollo y también el reconocido personal que se habla en el mundo de los que podemos hoy tratar. Por ejemplo, instituciones, gente famosa por los aportes en educación nacional ha sido reconocido en nuestro país. Todo durante un acto solemne que entrega la Orden Nacional Francisco Marroquín. Allí está María Paula Carranza, que nos tiene todos los detalles. Hola María Paula, adelante. Muy buenas tardes, Elsa Mariana. Me encuentro en el Palacio Nacional de la Cultura, donde hoy en el Día del Maestro se entregó la Orden Francisco Marroquín a 7 profesores. La profesora Otilia Luch, que es parte de la comisión de selección, nos explica cómo fue el proceso para elegir a los profesores que recibieron este galardón. Escuchemos. Evaluamos criterios como la proyección del maestro hacia la comunidad, el alto grado de enseñanza-aprendizaje y la calidad educativa brindada de ellos hacia los estudiantes y comunidad. Valoramos también el compromiso social de transformación de su comunidad en el ámbito de la gerencia de proyectos hacia su comunidad. La vocación de servicio y la mística en el ámbito de la proyección de sus proyectos, porque eso nos da mucho espejo. Vimos que realmente el profesora, con este criterio que le estoy señalando, lo podía demostrar con sus proyectos presentados, obras escritas. Esta orden nace por el obispo Francisco Marroquín, quien se le conoce como el primer maestro en idiomas mayas, quien enseñó a escribir a diferentes comunidades. Con imágenes de Javier González, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Gracias, Paula. Feliz Día del Maestro para estas personas tan ejemplares. Así llegamos al final de nuestro informativo. Escríbanos en las redes sociales quién es su maestro favorito y recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube en directo, 13 horas, Noticiero Guatevisión. Hasta mañana.